la provisión de Cristo para tu vida y para mi vida. ¿Por qué? Porque todos, mis amados, también necesitamos compasión y provisión del Señor Jesucristo. Miren, aunque no lo parezca, pero en nuestro tiempo hay mucha gente que busca la verdad. Hay gente que buscan a alguien que les brinde esperanza, ¿no es cierto? Porque vivimos en situaciones y vivimos un momento, no solo nacional, sino a nivel global, que casi que alcanza a desesperanzar a la gente. Y hay gente que busca también quien los comprenda, quien los ayude en medio de sus tantas situaciones, adolescentes, jóvenes, adultos, andan buscando a alguien alguien con quien que se identifique con ellos, alguien que les pueda brindar una ayuda. ¿Y saben por qué? Porque es que la vida de millones de personas se desarrolla en medio de dificultades, en medio de carencias de todo tipo. Carencias físicas, carencias materiales, carencias afectivas y también carencias espirituales, mis amados. Así es que evidentemente la gente necesita, ¿a quién? Necesita un Salvador. Necesita a alguien que les brinde lo que el mundo y lo que la vida les roba. La gente necesita eso. Y tú y yo, no estamos hablando de gente de afuera, tú y yo somos esa gente. Necesitamos quien nos dé esperanza, necesitamos quien nos aliente, necesitamos alguien que nos dé esa fortaleza que en realidad el mundo muchas veces nos quita. Y a todas esas personas, incluyéndonos nosotros, que vivimos en medio de este tipo de circunstancias y de escenarios, opresiones, frustraciones, tenemos, debemos y necesitamos buscar un Salvador, mis hermanos. Y definitivamente, como en el primer siglo, el único que en verdad nos puede proveer sin decepcionar, sin dañarnos, sin lastimarnos, así como en el primer siglo, hoy en día también sigue siendo el mismo Señor Jesucristo, en quien encontramos un hermano, un pastor, un amigo, un padre, un benefactor, un restaurador, un liberador. Eso es Cristo Jesús. Veamos de hecho lo que nos dice este pasaje que vamos a abordar en esta mañana. Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 44, dice la palabra del Señor lo siguiente. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Que el Señor bendiga su santa palabra. Recordemos que este capítulo 6 de este evangelio inició relatando algunos de los eventos de Jesús
en Nazaret, de hecho, donde su tierra natal, donde fue rechazado y menospreciado. Luego, en los versículos del 7 al 13 de este mismo capítulo 6, el evangelista Marcos nos relata lo siguiente, Marcos 6, 7, miren lo que dice. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, dice Marcos 6, 12. Saliendo los 12 predicaban que todos se arrepintieran. Bajo la autoridad del Señor, los discípulos salieron entonces a proclamar el evangelio, a expulsar demonios y sanar enfermos. Es decir, salieron a establecer el reino de Dios, enseñando lo más fundamental del evangelio, ¿qué? Arrepentimiento y fe. Lo que vamos a tratar de desglosar en esta mañana son tres elementos. Primero, Cristo provee descanso para los cansados. En segundo lugar, Cristo provee la verdad para los confundidos y los perdidos. Y por último, Cristo provee alimento para los necesitados. Esto es lo que vamos a tratar de abordar, mis hermanos, y espero que la palabra de Dios hable a todos los corazoncitos que hoy estamos en este lugar y que necesitamos la provisión y el consuelo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tratar de desglosar entonces, ahondar en ese primer encabezado. Cristo provee descanso para los cansados. Dentro de las muchas cosas que el Señor nos provee cada día para nuestra vida, nos brinda esta parte tan inmensamente importante, como lo es el descanso que todos necesitamos. Y no solo descanso físico, sino también descanso emocional y obviamente el descanso espiritual. Veamos primeramente entonces la satisfacción del deber cumplido de aquellos que obedecen al Señor. Dice el versículo 30, lo releo. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Este primer versículo de esta nueva sección nos registra ese momento especial en que los 12 discípulos regresan ante Jesús para informarle entonces sobre sus actividades misioneras en ese primer recorrido que acaban de hacer. Y el versículo marca un punto de transición importante aquí en esta narrativa, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. En términos de contenido, el informe que entregan los discípulos acá es bastante amplio y detallado. Abarca sus acciones, curaciones y exorcismos, como también su mensaje de arrepentimiento. Este es el informe que ellos presentan. Y esto es relevante, mis amados, porque deja claro que el ministerio no solo consiste en los milagros, sino ante todo en la enseñanza, como lo vamos a ver más adelante también. Desde una perspectiva teológica más amplia, el pasaje establece un patrón de discipulado acá. Jesús primero les enseñó, después los envió con autoridad para realizar un trabajo idéntico al suyo. Es decir, los discípulos son la prolongación del ministerio de Cristo Jesús. Y ahora los reúne acá para que den su informe y evaluar también esta experiencia que ellos han tenido. Y este ciclo obviamente permite a los discípulos reflexionar sobre sus éxitos y sobre sus fracasos caminando y sirviendo al Señor. Y la conclusión fue puntual: la misión de los apóstoles fue un éxito, tal vez con altibajos, como la situación de cada uno de nosotros, con desafíos, pero ellos cumplieron con su deber. Y amados, al igual que los discípulos del Señor, todo cristiano, todos nosotros, estamos en el deber también de cumplir con esa misión encomendada. Y todos tenemos una misión. No es solamente los misioneros que se van para otros países o para otras ciudades o para otros departamentos, no. Todos tenemos una misión como cristianos. En primer lugar, tenemos la misión como evangelistas, como mensajeros de las buenas nuevas de salvación, tanto con palabras como con acciones también está enseñando la palabra. Los que somos padres de familia, los que somos esposos, las esposas, los que somos empleados o empleadores, todos tenemos la misión de ser la prolongación de Cristo Jesús también. Yo no soy cristiano solamente cuando salgo a evangelizar o cuando vengo a la congregación. Yo soy cristiano también en el trabajo y en todo lugar donde estoy. Así es que hagamos este ejercicio.
Si en este momento el Señor nos dijera, venga, William, venga Ana, venga Luz, venga Alex, vengan todos y denme un informe de lo que ustedes han hecho con todo lo que les mandé, con todo lo que les autoricé que hicieran, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería tu reporte? ¿Has tenido éxito al mostrar a Cristo o has fracasado como cristiano? ¿Cuál sería nuestro reporte? Porque el Señor no solo llamó a estos varones porque Jesús, recordemos, está durante el periodo de su ministerio terrenal. Pero en este momento, el Señor nos llama cada que venimos ante su presencia, al altar de la gracia, el Señor nos llama a cuentas en ese momento, hermanos. ¿Cuál es el reporte que nosotros estamos presentando? Indudablemente, amados, si todos los cristianos tuviéramos esta mentalidad ante Jesús, es decir, como si tuviésemos que presentarle un informe diariamente, si todos tuviéramos esa mentalidad, créanme que nuestras vidas y ministerios serían mucho más diferentes, seríamos mucho más productivos, proactivos seríamos nosotros. Lo que pasa es que nos desentendemos y de pronto a veces creemos de que es que al que hay que rendirle cuentas es al pastor o a los líderes o en fin, y vivimos nuestra vida como bien nos parece. Pero qué bendición sería, mi hermano, si tú cada que te levantes entendieras en tu oración, le pedirías al Señor, Señor, ayúdame a vivir hoy como tú quieres que yo viva para tu gloria, para en la noche, el fin de semana, el fin de mes, al final de mis días, poder entregarte un buen reporte de lo que fui como creyente. Así es que te invito en este momento y a lo largo de todos estos días a que te hagas una evaluación introspectiva, hermano, para que veas con claridad si estás teniendo éxito o estás fracasando en esa misión que el Señor te ha encomendado en cada aspecto de tu vida. Meditemos en eso, mis hermanos. Si estamos haciendo las cosas bien, ¿qué reporte le vamos a entregar a nuestro Salvador? Pero aquí también, dentro de este primer encabezado, veamos que Cristo conoce nuestro cansancio y es el que provee para nuestro descanso también. Dicen los versículos 31 y 32. Y Él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Marcos describe con detalle que si hay alguien que reconoce el sacrificio, que reconoce el esfuerzo que demanda servir y obedecer al Señor, es precisamente Jesucristo mismo. Nosotros a veces somos desagradecidos cuando la esposa tiene cambios positivos o las esposas son desagradecidas cuando el esposo no valoran, cuando el esposo tiene cambios positivos o los padres a veces no reconocemos el esfuerzo que hacen nuestros hijos en medio de sus luchas. Pero si hay alguien que realmente reconoce el esfuerzo y el sacrificio de cada quien, es Cristo Jesús. Así es que el pasaje revela aquí tanto la compasión del Salvador hacia sus seguidores como también la importancia teológica del descanso espiritual que todos necesitamos. El descanso en un lugar solitario, desierto aquí, como lo dice en otras versiones, evoca aquella experiencia en Israel, por allá en el desierto, durante el tiempo del Éxodo, la historia que ustedes conocen, cuando el Señor suministró el maná a su pueblo y los apartó del mundo en el que vivían y los tuvo Él para Él y bajo su autoridad y su juicio también. Ahora bien, la orden de retirarse significa mucho más que un simple merecido descanso después de un arduo trabajo. En realidad representa el concepto bíblico de descanso bajo el cuidado de Dios. Así como lo dice el profeta Isaías por allá en el capítulo 40, versículo 11, dice: como pastor apacentará su rebaño,
En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Y de quién está hablando el profeta Isaías? Precisamente de que 600 años después aparecerá el buen pastor que hará ese trabajo, Cristo Jesús. Y ese fue el tipo de cuidado y descanso que el Señor le brindó a Israel durante el tiempo del desierto y cuando lo estableció en la tierra prometida. Y es el mismo descanso que Jesús le da a sus discípulos bajo su cuidado y protección. Y obviamente, mis amados, es el descanso que nos ofrece y nos da, tanto físico como espiritual. Porque, hermanos, cuanto mayores sean nuestras exigencias, las exigencias de la vida, mayor será también nuestra necesidad de encontrar tiempo a solas con Jesús. La gente a veces dice, no, hoy tengo mucho que hacer, entonces ni oro ni leo la Biblia. Y como mañana tengo más que hacer, entonces tampoco oro y tampoco leo la Biblia. Y así se me va toda la semana. Pero lo que la Escritura enseña es todo lo contrario. Entre más cosas tengas para hacer, más busca ese tiempo a solas con Cristo, tu descanso. Hablando físicamente, así como el trabajo es un mandato, el descanso también lo es, hermanos. ¿Saben por qué? Porque así como descansar en exceso y no querer trabajar es holgazanería, trabajar sin descansar también puede terminar en idolatría, fácilmente. Aquellas personas que se hacen esclavas del trabajo, que no quieren desaprovechar un minuto de su trabajo, en realidad terminaron hace rato idolatrando su propio trabajo. Y espiritualmente el descanso de igual forma es un imperativo, es un mandato, mucho más todavía. Así es que cuando estés cansado, cuando estés agobiado por las tantas cargas que la vida y el mundo ponen sobre nuestras almas, no creas que dejando de asistir a la iglesia, no creas que dejando de leer la escritura o dejando de orar vas a descansar. No, hermano, no es así como descansamos. ¿Saben por qué? Porque es que Cristo no es lo que te carga. Cristo no es el que te cansa, ni menos es el que te arruina. Por el contrario, Cristo, la oración, la lectura de la palabra y aún congregarnos son precisamente donde nuestras almas logran encontrar verdadero descanso, hermanos. Porque yo les puedo asegurar, casi que sin temor a equivocarme, de que así como me pasa a mí, les pasa a ustedes. A veces en la casa hay turbulencia, en medio de la familia, en medio del trabajo, hay turbulencia y entonces yo intento recostarme un ratico para descansar, pero el ruido físico sigue allá y no me deja descansar. Trato de hablar con la pareja para descansar y hallar un poquito de comprensión ahí y me resulta con algo que incluso me carga más. Entonces finalmente entiendo de que es que tengo que ir a orar. Y cuando voy a orar es donde realmente encuentro descanso para mi alma. Y yo creo que a todos nos pasa eso, mis amados hermanos. Dice Mateo 11:28, pasaje bastante conocido y amado por todo el pueblo de Dios. Vengan a mí, palabras de Jesús, todos los que están cansados y cargados, y yo qué, los haré descansar. De manera que, hermano, préstale atención a esto. Si estás cansado de los tantos conflictos en casa por causa del pecado, porque todo conflicto tiene una causa y la causa más elemental siempre es el pecado. Si estás cansado de los estragos que el pecado, sea cual sea su presentación, está haciendo con tu vida, con tu ministerio, con tu familia, si estás cansado de luchar en tus propias fuerzas contra las ataduras que han atrapado tu vida, en fin, mi hermano, si estás cansado de los tantos afanes de esta vida, Cristo lo conoce y Él es el único que nos puede proveer ese descanso. Porque ¿saben qué sucede, hermanos? Cuando no descansamos en el momento oportuno y de la manera indicada en Cristo,
finalmente terminamos colapsando nuestras propias vidas. Finalmente terminamos agrandando los conflictos, agrandando las asperezas. ¿Por qué? Porque en lugar de venir y descansar ahí en el regazo de nuestro amado Salvador, más fácil nos cargamos cada día con más y más y más presiones. Y en últimas, ¿dónde descansa todo? En los demás, con gritos, con insultos, con ira, con enojo, con maltratos. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos aprendido a descansar en nuestro amado Salvador. Así es que es necesario, mi hermano, y tomemos ese buen hábito. Cuando haya situaciones que nos están cargando, que están pesadas sobre nuestras espaldas ya, en lugar de buscar cómo desahogar esa ira y ese enojo y esa presión, suéltala ahí. Por eso Pedro dice en una de sus pequeñas cartas, echen toda su ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Así es que, hermanos, aprendamos nosotros a descansar en nuestro Padre Celestial. ¿A quién le amaneció? Pero, hermanos, aparte de que el Señor provee descanso para las diferentes situaciones y cargas que el mundo y la vida generan, mis amados, también provee algo bastante importante. El segundo encabezado dice que Cristo provee la verdad para los confundidos y los perdidos. Dicen los versículos 33 y 34. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a ¿qué? A enseñarles muchas cosas. Los versículos presentan un momento de encuentro aquí profundo entre lo que es nuestro amado Salvador con las multitudes que lo persiguen, y revela tanto su compasión como su rol como pastor espiritual. Y lo que nos muestra Marcos es a la gente reconociendo a un Jesús donde ellos pueden venir y encontrar el consuelo, la fortaleza y la esperanza que el mundo les ha quitado. Y sus discípulos, ahí están. Muchas personas corriendo hacia Él desde todas las poblaciones cercanas. Indudablemente este detalle subraya la urgencia y el hambre espiritual del pueblo en su momento. ¿Y ustedes creen que hoy no hay urgencia ni hambre espiritual, hermanos? Debería de haber. Debería de haber. No obstante, el corazón de toda esta escena la tenemos cuando Jesús desembarca y ve a la multitud con tan profunda compasión y misericordia que los ve, dice, como ovejas sin pastor. El pasaje paralelo del Evangelio de Mateo es un poco más específico en su expresión. Dice, Mateo 9:36, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo estaban? Angustiadas y abatidas. Y miren que no estamos hablando de gente de otro mundo, de este mismo mundo. Y tal vez el escenario era diferente, pero las circunstancias muy similares. Pero al ver a las ovejas en estas condiciones, el gran pastor hace lo que corresponde, alimentarlas. Pero miren, primeramente les provee el alimento espiritual. ¿Cómo? Enseñándoles. Su compasión no solo se expresa ni en emoción, ni en obras de caridad en este caso, sino en acción pastoral, es decir, derecho al grano, instruye, guía y de esa manera restaura, les da nueva esperanza a esas almas. Y aquí hay algo que llama poderosamente la atención, mis amados. Miren, Jesús tuvo compasión de ellos, pero lo primero que hace es esto que estoy recalcando, enseñarles la verdad. Enseñarles la verdad. Con seguridad que muchas de estas personas estaban lidiando con enfermedades, con crisis familiares, con crisis económicas y con muchas otras situaciones complicadas, con toda seguridad, mis hermanos.
Sin embargo, aunque Jesús conoce lo que cada persona está viviendo, lo que Él hace con mayor urgencia es ¿qué? Enseñarles, instruirles. Y eso nos debe enseñar a nosotros también. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que necesita alguien que está confundido, que está perdido por causa de las tantas mentiras y la multiplicación de la falsedad, del engaño y del pecado? ¿Qué es lo que necesita esa persona? Si está totalmente confundido y perdido, indudablemente, mis amados, necesita con urgencia que le provean la verdad para salir de su confusión. Porque no hay nada más liberador y renovador que la verdad, hermanos. Nada más liberador que la verdad. Hoy en día, cantidad de gente está atrapada en las mentiras que les vende el mundo, que les vende el pecado. Y así estaba esa gente también. Atrapados en las mentiras del imperio romano, su opresión y las mentiras del pecado. Hoy en día millones de almas han creído la mentira del placer o del disfrute que tal vez les pueden ofrecer las drogas y el alcohol. Han creído esa mentira. Cuando yo me embriago, cuando yo me drogo, me le escapo a este mundo. Me le escapo al anestesio, el sufrimiento y el dolor. Una mentira. Miles y miles de personas se han dejado convencer del engaño, del dinero y del materialismo que les promete felicidad. Oiga, si eso fuera verdad, no existirían ricos ni famosos depresivos. Pero para que usted sepa, la depresión abunda entre ricos y famosos. Y asimismo hay cantidad de gente convencidos y confundidos con falsas creencias que les prometen cambios y bendiciones para su vida sin ningún esfuerzo por parte de ellos. Eso es otra mentira también. ¿Sabe por qué? Porque es que si a mí a través del evangelio en la congregación no me enseñan que es que mi ruina, mis crisis, mis dificultades son causa del pecado, sino causa porque no hay dinero, por eso es que estoy afligido y triste, entonces, hermanos, nunca voy a tener una lucha contra el pecado, sino que me voy a esclavizar más del dinero. Y así hay muchas cantidades, hermanos. Y esta ha sido el arma más eficaz de Satanás a lo largo de toda la historia, que la mentira, y lo sigue siendo todavía. Así involucró a Eva, a Adán, y así sucesivamente. Y todavía sigue involucrando a la gente, ¿cómo? Con mentiras que nos vende a través de las cosas que hay en el mundo. Y por esta razón, aunque el ser humano tenga muchas necesidades, su necesidad más grande siempre será la verdad, hermanos, la verdad. Miren que Jesús dice, al ver la multitud, tuvo compasión de ellos y mandó hacer una vaca para recogerles plata para darles a los más necesitados. No. Al ver la multitud tuvo compasión, y la palabra compasión ahí dice un amor desde sus entrañas. Es lo que significa en el original griego. Tuvo compasión desde sus entrañas. ¿Y qué fue lo que les brindó? Enseñanza, palabra de Dios. Y para todas estas almas, hermanos, para aquellas almas de ese momento con Jesús y para nosotros el día de hoy, que aunque muchas veces no lo reconozcamos, porque mucha gente dice, no, yo estoy triste, estoy afligido, es porque carezco de esto, porque no tengo aquello, porque no tengo lo otro, pero en realidad muchas veces hasta la esperanza se pierde cuando no se conoce la verdad del Evangelio. Y para todos ellos, Cristo es el único que les puede proveer esa verdad transformadora y liberadora. Y sobre todo, a través de la verdad, es el único que provee vida nueva, hermanos. Qué bendición cuando nosotros escuchamos el Evangelio, lo recibimos, lo creemos y lo obedecemos, lo ponemos en práctica, hermanos. Nuestra conciencia, nuestra mente se relaja tanto. Porque entre más evangelio digerimos y más lo creemos, más somos libres de las ataduras que este mundo tiene. Ahora bien,
El Señor no solo tiene esa compasión y ese poder para darnos descanso y proveernos la verdad, Él también puede proveer para todas las necesidades y para todas las situaciones. Es lo que nos dice el siguiente encabezado. Cristo provee alimento para los necesitados. Veamos primeramente la necesidad, el problema aquí, los versículos 35 al 37. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Lo que Marcos nos describe ahora es un momento crítico aquí que revela tanto la limitación de los discípulos como también revela el poder y la compasión de Jesús para satisfacer las necesidades del pueblo. Veamos el escenario. Ya es tarde, el lugar está desierto. Así es que lo mejor que se les ocurre a los discípulos, sugerirle a Jesús, es que despida a la multitud, que los despache a cada quien para su casa, para que vayan a buscar alimentos en las aldeas cercanas. Y la propuesta pues obviamente parece lógica e incluso práctica, sin embargo Jesús responde de una manera bastante inesperada. La orden del Señor es que ellos les den de comer a la multitud. Es una instrucción, llamémoslo revolucionaria, porque invierte la lógica de la situación, ¿no es cierto? Los discípulos no tienen los recursos, el lugar está desolado, la multitud es realmente enorme, y todo esto sumado a la orden de Jesús para que los alimenten los deja como perplejos, porque es algo que ellos saben que es sencillamente imposible, imposible. Y el pasaje nos muestra entonces un contraste aquí teológico. La respuesta de los discípulos refleja una mentalidad de escasez, de dependencia de cosas materiales. Eso es la mentalidad de los discípulos acá, mientras que Jesús apunta hacia una solución que trasciende lo económico, trasciende las limitaciones que los discípulos ponen por delante. Y si vemos la situación y la reacción de los discípulos en este caso, nos damos cuenta que también es nuestra reacción ante los desafíos y los problemas que se presentan muchas veces. Nos abrumamos, nos preocupamos y seguramente nos angustiamos. Y es que permítanme decirles algo, amados. ¿Quién no se preocupa con 2 o 3 muchachitos en casa esperando comida, vestido y estudio y la situación económica bien complicada? ¿Quién no se preocupa? ¿Quién no se angustia con 1 o 2 hijos adolescentes o jóvenes que están batallando con drogas y licor? ¿Quién no se entristece y se siente abrumado con una pareja bien difícil para sobrellevar y convivir? ¿Quién no se siente afligido ante un diagnóstico médico complicado e incierto? Y como estas hay 1000 situaciones más con las que la gente constantemente está luchando y que generan preocupación, angustia y en algunos casos desesperanza. Y cada quien sabe cuál es su situación, hermano. ¿Cuál es su problema en este momento? ¿Por qué? Porque mientras vivamos en un mundo caído como este, mis hermanos, siempre va a haber circunstancias con las que hay que lidiar y que en muchas ocasiones superan nuestra capacidad para afrontarlas, pero siempre va a haber complejidades. Amados, con el mismo propósito por el cual Jesús permitió que sus discípulos tuvieran que vivir esa situación difícil ahí, desafiante, para mostrarles su gloria, su compasión y su poder. Asimismo, el propósito del Señor para con nuestras vidas, hermanos. Él permite que nosotros también vivamos algunas circunstancias problemáticas, complejas, que nos abruman, que se nos salen de control. ¿Para qué? Para que aprendamos que nosotros tenemos limitaciones, pero el Señor no. Para que aprendamos
que nosotros tenemos dependencias muchas veces de las cosas que alcanzamos a ver. Pero Cristo no. Y Él tenía ese propósito con esa situación. Sus discípulos tenían que conocer de primera mano de que mientras que confiaran en Él, con Él siempre había una esperanza y una salida diferente. Y yo creo que es lo que nos quiere enseñar a nosotros el día de hoy también. De que entendamos que hay situaciones complicadas, que hay situaciones que ni tú ni yo, por mucho que nos esforcemos, las vamos a poder solucionar, hermanos. Porque sencillamente para nosotros hay cosas que son imposibles. Tiempo y espacio, capacidades, nos limitan. Y es ahí donde debemos de aprender a depender más de lo que vemos, aprender a depender más de Cristo. Pero ¿cuál es la provisión del Señor? Dicen los versículos 38 al 41. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Claramente, estos versículos constituyen el corazón del milagro de la multiplicación de los peces y de los panes, revelando tanto el método de Jesús como su autoridad divina para transformar lo insuficiente de los hombres en abundancia en las manos del Señor. Y Jesús quiere que sus discípulos reconozcan eso, la magnitud de la necesidad frente a la realidad de sus limitaciones. De hecho, las imágenes que se describen aquí son bastante simbólicas. En primer lugar, el hecho de ubicarlos de manera ordenada es una forma de mostrar que Jesús convierte el caos en orden. Así como Dios en Génesis con su palabra creó y puso todo en orden, todo el caos y todo el desorden antes de la creación, Dios con su palabra todo lo creó y lo puso en orden. Y así mismo acá hay un desorden de multitud y Dios habla y todo se pone en orden. Y es algo que debemos nosotros aprender y entender. Que cuando obedecemos a Dios, a Cristo Jesús, hay orden en medio del caos. En segundo lugar, hacerlo recostar sobre el verde pasto recuerda que Jesús es el buen pastor que nos apacenta en verdes pastos, como lo dice el salmista. Y todo este proceso, levantar los ojos al cielo en dependencia de Dios y luego multiplicar los alimentos, ¿qué nos muestra? Jesús puede crear de la nada, pero también toma lo que ya existe para crear algo mucho más grande y mucho más glorioso, hermanos. Y es exactamente lo que hace con nosotros y en nuestras vidas. Recoge pedazos y escombros para hacer y formar una nueva vida en cada uno de nosotros. Y la cena es tanto poderosa como conmovedora. La multiplicación de los panes y los peces demuestra que cuando los recursos humanos se ponen bajo la bendición del Señor, mis hermanos, la escasez se puede transformar en abundancia suficiente para satisfacer las necesidades. Cuando ponemos nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestros talentos ahí, bajo la bendición del Señor. Porque a veces a veces nosotros no queremos. Hombre, hay personas inteligentes, muy capacitadas, muy talentosas, pero a veces nos negamos o a servir al Señor, o a caminar con el Señor, o a servir a otras personas en nombre del Señor. Así es que creo que es una bonita enseñanza de que comprendamos que cuando ponemos todo lo que el Señor mismo nos ha dado a su servicio y al servicio de los demás, podemos ser muchísimo más productivos, hermanos. Y seguramente todos hemos vivido experiencias de este tipo de la mano del Señor. Es decir, hemos estado en medio
de grandes necesidades de toda índole. Y el Señor nos ha proveído. Ha habido situaciones en las que se ha perdido mucho o todo. Hemos quedado en manos, o mejor dicho, con menos de 2 panes. Y el Señor aún así nos ha proveído. ¿Ustedes lo han vivido? Yo creo que todos lo hemos experimentado, hermanos. Todos lo hemos experimentado. Yo conozco historias de parejas que han fracasado en su matrimonio, pero el Señor les ha vuelto y les ha dado una nueva oportunidad. Personas y familias que han tenido quiebras, crisis de toda clase, y el Señor los ha vuelto a levantar. ¿Cuántas personas han lidiado con una enfermedad y han llegado a pensar, ya esto es lo último, los últimos días que me quedan, pero han corrido hacia el Señor y los ha restaurado y les ha dado vida nuevamente, hermanos? Esas son las cosas que hace el Señor. Y muy probablemente, mis amados, en este momento o en un futuro, tal vez, algunos experimentaremos momentos de esos, críticos nuevamente. Pero el Señor sigue siendo el mismo, bueno, grande, glorioso, compasivo y poderoso para volvernos a bendecir y volvernos a levantar cuando creemos, confiamos y dependemos de Él, hermanos. Porque el mismo Jesús que puso orden a toda esa multitud es el mismo que puede poner en orden el caos de nuestras vidas, el caos de nuestras familias, hermanos. Es el mismo cuando obedecemos. Es que a veces hay familias, hay hermanos que quieren que cambie su vida, que cambie su familia, que haya paz aquí en medio de tantos conflictos. Pero se les da el consejo de Dios y como dicen los abuelos, por aquí les entra y por acá les sale. No lo aterrizamos donde debemos aterrizarlo. Miren, el mismo Jesús que pastoreó a aquella gente es el mismo buen pastor que nos ha llamado para guiarnos y bendecirnos en sus verdes pastos, como lo dice el Salmo. Es el mismo, hermanos. Y el poder de Jesús no se ha debilitado de ninguna manera. Así es que no sé cuál sea la situación hoy de cada quien, pero tienes que saber que el Señor se puede glorificar y que puede hacer algo grande en tu vida, aún de esos escombros, aún de los pedazos de tu corazón. El Señor puede dar nuevas oportunidades. Miren, hay personas que se matan por tratar de brindarle un bienestar a sus hijos, a sus familias, y cuando menos piensa, de alguna manera el Señor los ha bendecido. Así es que, hermanos, no nos demos por vencidos. Nosotros tenemos limitaciones, pero no se las podemos poner a Dios, hermanos. No podemos limitar a Cristo. Cristo es grande y poderoso. Y cuando nosotros creemos, cosas grandes también pueden suceder. Amén. Y no lo dice William, lo dice la palabra del Señor. Y veamos el resultado. ¿Cuál es esa bendición? Dice los versículos 42 al 44. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Y los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Cerrando ya este poderoso relato, Marcos presenta el resultado de ese milagro y sus implicaciones teológicas profundas sobre la provisión del Señor hacia sus hijos. La aclaración que hace el evangelista de que todos comieron y se saciaron es un detalle que enfatiza la plenitud de la satisfacción. Es decir, no se trata simplemente de que la gente comiera algo, sino que quedaran completamente satisfechos. Que quedaran completamente satisfechos. Es más, es una manera de mostrar lo que también dice el Salmo 23 por allá cuando dice, mi copa está siempre rebosando. Porque lo que Cristo brinda produce satisfacción, no ansiedad ni tristeza, dice la palabra, hermanos. Pero esto no es todo. El hecho de que entre lo que sobró hayan recogido 12 canastas después de alimentar a más de 5,000 personas, representa obviamente el mismo número de tribus y el número de los discípulos que Jesús escogió, los 12 también.
Y lo que esto sugiere es que cada discípulo recibe una canasta de provisión que no solo es suficiente para satisfacer las necesidades presentes, sino también para sostener al pueblo de Dios en un futuro. Porque hubo para el presente y quedó todavía. Y de esa manera Cristo deja claro que Él es entonces el verdadero proveedor de su pueblo. Y que todo aquel que le busca a Él para que lo alimente recibirá no solo lo necesario, hermanos, sino con extraordinaria abundancia. Y estoy absolutamente convencido de que nadie que haya venido a Cristo, que haya rendido su vida a Él, ha recibido una bendición ahí, a cuentagotas. No. Cuando el Señor nos salva, su bendición es total, hermanos. Él no dice, le voy a mandar una partecita al Espíritu Santo. No. Le voy a dar un poquitico de santidad. No. Él nos da todo en abundancia. De hecho, esta es la gran diferencia entre las cosas cuando provienen del mundo y las bendiciones que provienen del Señor. ¿Saben por qué? Las cosas del mundo son acumulativas, pero no siempre producen paz y felicidad reales. Por ejemplo, con el dinero se compra cositas, claro, que te brindan placer, pero no dan gozo espiritual. Las cosas materiales te brindan comodidad, obvio, pero no te garantizan satisfacción plena. Aún las personas, cuando no provienen de parte del Señor, puede ser que pases muy bien con ellas, que te diviertas y hasta seas feliz por un tiempo, pero en algún momento puede ser que sean piedra de tropiezo para ti. Probablemente hasta perjudicará tu vida espiritual y en últimas hasta te decepcionará. Eso es lo que sucede. Pero cuando las cosas y las personas llegan como una bendición de Dios, todo es diferente, hermanos. Eres feliz y agradecido con las bendiciones económicas y materiales, sean pocas o sean muchas. Porque entonces tu gratitud y tu plenitud no está afuera, está dentro. Tu verdadera felicidad ya está en Dios, que te da las bendiciones, no en las cosas. Y ese es el cambio de chip que tenemos que todos hacer, hermanos. Cuando las cosas provienen de Dios, las personas que el Señor pone a tu lado, te acercan más a Cristo en lugar de alejarte de Él. No son tropiezo para tu vida, más bien te levantan cuando tú tropiezas. Muy diferente cuando las cosas provienen de parte del Señor. Hermanos, Cristo no solo quiere bendecirte para llenarte de cosas. Él busca que tú abundes en todo. Y aquí voy a hacer la aclaración. No necesariamente quiere decir en todo, en pesos, dólares y euros, no. En todo lo que el Señor da para nuestra plenitud. En gozo, en gratitud, en plenitud, en paz, en amor, en bondad y por encima de todo, que abundes en fidelidad a Él. Porque eso es lo que realmente hace pleno al ser humano, hermanos. Y volvemos a la misma frase de siempre, hermanos. Todo pasa. Las personas se van, las personas fallan, las cosas se acaban. La vida se va también. A mí a veces me da hasta tristeza, hombre, ya con 50 y punta. No les quiero decir la puntica porque no. Se fue el tiempo sin pensar. La vida se va también. ¿Qué queda? Solo Cristo. A los que le hemos conocido verdaderamente. Él es nuestra plenitud. Amén. Y ya para ir acercándonos al final, mis amados, no sé si ustedes están entre aquellos que hoy buscan la verdad o están buscando quien les devuelva la esperanza. O estás buscando quien te comprenda en medio de tus diferentes situaciones y entre las tantas necesidades que presenta la vida. No sé si hay algún tipo de carencia, o física, o material, o afectiva, o espiritual, en fin. Y amado, para estar en esas condiciones de necesidad, no necesitamos ni ser pobres, ni ser ricos, ni ser jóvenes, ni adultos, ni ancianos. Para estar en necesidad,
necesitamos ser seres humanos que vivimos en este mundo caído. Y eso somos todos. Seres humanos que vivimos en un mundo caído. Así es que tú y yo necesitamos al único y verdadero Salvador Jesucristo, lleno de compasión y lleno de provisión para toda tu vida, mi hermano. Siempre busquemos del Señor. Cuando la familia falle, mira a Cristo. Cuando los hijos fallen, mira a Cristo. Cuando la pareja falle, mira a Cristo. Cuando la economía falle, mira a Cristo, hermanos, porque Él ha sido y siempre será el buen pastor. Amén. Y quiero cerrar leyéndoles este salmo que estuve citando el día de hoy. Creo que ustedes se lo saben todo de memoria, el Salmo 23, cortico, 6 versículos, dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Démosle gracias al Señor, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Rey soberano, por este día, Señor. Gracias, Padre bueno, por esta palabra que acabas de traer a nuestras vidas, Señor mío. Gracias, admirable Padre celestial, porque, Señor, todos los que estamos acá presentes, Padre, todos, hemos tenido, o tal vez tengamos, o tendremos, Señor, algún tipo de carencia, algún tipo de necesidad, Dios. Pero hoy, Señor amado, hemos recibido una palabra que